A ver, un momentito. Ya. Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a realizar una entrevista acerca de nuestro tema de investigación que trata sobre el clima organizacional y la relación con la formación profesional según la opinión de los profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por eso agradecerle, muchas gracias por aceptar en responder las preguntas de esta entrevista. Empezaremos por la primera pregunta, que es así. ¿Cuál es la percepción que tienes sobre la infraestructura y los recursos tecnológicos disponibles en la facultad para el desarrollo tanto académico como el de la investigación? Según su punto de vista, ¿me pudiese dar? Un momentito que se me está acabando la batería. Sí, profesor, no se preocupe. Ya. Ya, a ver, le vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? Ok. Ajá. Primera pregunta es, ¿cuál es la percepción que tienes sobre la infraestructura y los recursos tecnológicos disponibles en la facultad, tanto ya sea para el desarrollo académico como el de la investigación? Bueno, hablando un poquito sobre la cantidad de estudiantes de pregrado, de posgrado, docentes administrativos, y pensando, por ejemplo, en que nosotros tenemos 3 turnos, en el caso de pregrado, mañana, tarde y noche, y además a eso le agregamos que tenemos horas académicas de 45 minutos en el pregrado. Eso se debe a que efectivamente no tenemos la infraestructura suficiente para poder atender las necesidades tanto académicas, investigación y responsabilidad social, ¿no? Entonces, eso es un tema que de alguna manera se va a suplir con el nuevo edificio de turismo, pero aún es insuficiente, ¿no? Por ejemplo, los profesores no tenemos un espacio para poder atender a los alumnos, ¿no? El profesor no solamente dicta clases, sino también tiene que hacer otro tipo de actividades y dentro de ello está el tema de asesoría, tutoría, investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado creo que hay carencia sustantiva respecto a la necesidad de atender estos aspectos, como también pues a la demanda de estudiantes a nuestra formación profesional, ¿no? En el caso de pregrado y posgrado, no es suficiente la infraestructura, ¿no? Okay. En lo que se refiere a los recursos tecnológicos, ahí también hay carencias, ¿no? Aparentemente las empresas que ofrecen los recursos tecnológicos nos han dado de alguna manera pues un servicio y ahora ha cambiado su modalidad, ¿no? Su tarifa, en otras palabras, ¿no? Ajá. Y la universidad no tiene la capacidad de poder atender este tipo de necesidades, ¿no? Entonces, ahí creo que también hay una debilidad bastante fuerte que ojalá se pueda cubrir, ¿no? En Cubrir, el mejorar. caso de la facultad, hay los recursos para poder implementar una infraestructura tecnológica suficiente, adecuada, ¿no? Pero no se puede hacer, pues, una implementación en esta área solamente en la facultad, sino esto tiene que ser un proyecto integral de la universidad, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias por su respuesta, profesor. A ver, continuemos con la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cree que la comunicación interna entre docentes es eficiente y contribuye a un ambiente de trabajo saludable dentro de la facultad? ¿Cómo ve este lado, ¿no?, de la comunicación interna entre todos los profesores? Bueno, ahí también hay algún elemento de infraestructura que ya lo hemos hecho, ya lo hemos referido.
¿no? No hay espacios físicos donde los profesores puedan reunirse. Claro. Pero Para- también hay que hablar sobre este tema de un poco la costumbre en la facultad, ¿no? El profesor asume que viene a dictar sus clases y se retira. Y eso no es suficiente, ¿no? El profesor tiene que desarrollar otro tipo de actividades, ¿no? Ujú, Incluyendo la responsabilidad social, ¿no? Que es un tema mediante el cual la facultad debe de contribuir al desarrollo integral de nuestro país, ¿no? Y San Marcos debería ser pues, una universidad que juegue un rol muy importante en este tema del desarrollo integral nacional, local incluso. Pero bueno, ahí tenemos una situación. Creo que también el tema de los profesores que dado que no entendemos la necesidad de realizar estas tres actividades fundamentales, formación, investigación y responsabilidad social, ujú, se forman equipos, ¿no? Los equipos de investigación que existen, hay alrededor de 12, 15 equipos en la facultad, solamente se reúnen, se forman para poder acceder a un financiamiento de la universidad o de la facultad para investigación, pero no se cumple de manera integral el tema de la comunicación, ¿no? Simplemente se trabaja la información, ¿no? Se ujú. trata de formar equipos, pero no hay equipos, ¿no? Creo que hay grupos, pero como grupos no es suficiente, pues, para desarrollar ese tipo de responsabilidad que nos compete a la universidad, ¿no? Ujú, claro. Entonces, por ese modo, como que se muestra un poco de deficiencia, ¿no? En el tema de la comunicación. Esa es una debilidad, sí. Ujú. Ok, a ver, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, ¿cómo describiría la comunicación interna entre profesores, estudiantes y personal administrativo en la facultad? A ver, eso, ¿no? No, Metiendo un poco ya el tema de estudiantes y el personal administrativo, ¿no? Además de ya profesores, como mencionamos. claro. Yo creo que es la misma característica de las que más o menos nos Ujú, referíamos en el caso de los profesores. El profesor, como les indicaba, dicta su clase y se retira. Y ahí quedó esa vinculación, ¿no? El profesor y el estudiante debe de tener una relación permanente, ¿no? Como ujú, ocurre en universidades de calidad, ¿no? Los alumnos que ingresan a una carrera, desde el momento en que ingresan, tienen un tutor, ajá, ¿no? Le hacen un seguimiento permanente, que van dando reportes tanto al profesor como a la institución educativa, en este caso la facultad, la universidad, para poder ir mejorando sus competencias, ¿no? Las competencias no solamente son pues en el aula, sino también tiene que haber una relación interna, ¿no? Estrecha, hasta personalizada en algunos casos, entre profesor y estudiante. estudiantes. Y de Tratar igual, de buscar un mejor vínculo, se podría decir. claro, y de igual manera con la parte administrativa, ¿no? Y muchas veces no sabemos cuáles son las funciones, cuáles son las actividades que realiza la facultad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de prácticas preprofesionales, en el tema de responsabilidad social, ¿no? En el tema incluso de investigación. Los estudiantes pueden participar de los grupos de investigación de los docentes, Ujú, pero eso casi no se da, ¿no? Es una cosa bastante aislada, muy, de repente poco conocida, ¿no? Por sí. parte de los tres, ¿no? Tanto docentes como estudiantes administrativos, e incluso agregar a otros Ujú. grupos de interés, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los egresados, ¿no? Ah, O los grupos de interés que las escuelas tienen y que muchas veces simplemente es para poder cumplir pues con un requisito en los temas de acreditación, ¿no? ujú. Bueno, muchas gracias. A ver, sigamos con la siguiente pregunta. Yo puedo realizar la siguiente pregunta, A compañera. ver, Ok, profesor, ¿en qué medida el clima organizacional favorece o dificulta la implementación de metodologías innovadoras en la enseñanza en la Facultad de Ciencias Administrativas? Bueno, yo creo que ahí, hablando también del clima,
sobre todo en el caso de docentes, y creo que también el tema del personal administrativo, no es un clima adecuado, no es un clima muy, muy desarrollado, vamos a decir, ¿no? A veces hay conflictos, a veces hay contradicciones entre docentes, entre trabajadores, ¿no? Y entonces, yo no sé si entre estudiantes, antes sí había un clima muy desfavorable porque habían grupos de interés que muchas veces pues tenían intereses de tipo político. No. Ahora eso casi no se da, ya no hay intereses políticos, ¿no? Y si bien es cierto hay representantes estudiantiles, de docentes, de trabajadores, pero muchas veces no se desarrolla en la dimensión que se necesitaría para mejorar la calidad pues en la facultad, en la universidad, ¿no? Ujú. Claro, profesor. Correcto su punto de vista. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se fomenta el desarrollo profesional en la Facultad de Ciencias Administrativas? ¿De qué modo? Ujú. Como les decía, ahí en la formación profesional es solamente una formación de tipo académico, ¿no? La relación estudiante-docente, ¿no? Y una relación de aulas, ¿no? Y ahí queda. No hay otro tipo de vinculación, no hay otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de investigación, ¿qué se hace? Profesor-estudiante. En el tema de responsabilidad social, ¿qué hace el profesor y el estudiante? ¿No? En la escuela nuestra, en la escuela de administración, ahí por lo menos el estudiante para egresar se le pide 80 horas de responsabilidad social. Muchas veces eso es muy formal, ¿no? Pero no se tiene un sistema implementado, no hay un seguimiento, no hay una evaluación, y entonces es más formal para cumplir con ese requisito, ¿no? Pero la verdad es que se necesitaría implementar más elementos, ¿no? Ya sea a nivel de infraestructura, como también a nivel de comunicaciones, de relaciones, de implementación de programas que sean financiados por la facultad o por algunas otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, trabajar con los pequeños y microempresarios, ¿no? No hay esa vinculación. Y por lo tanto tampoco se puede hacer una investigación aplicativa, ¿no? Muchas veces las investigaciones, ya sea para los cursos o para el grado o el título, o en el caso de los profesores, simplemente son cosas de cumplir formalmente, ¿no? Pero no ser realmente efectivas, ¿no? Claro. Eh, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Y cómo considera usted que influye el clima organizacional en el bienestar y satisfacción de los profesores en la facultad? Bueno, en el caso del clima organizacional, ya más o menos les indicaba, pues, ¿no? Hay a veces hasta conflictos, ¿no? No hay una relación de armonía, de vinculación, de tratar, pues, de organizarse, ¿no? Para poder implementar un proyecto, un programa, ¿no? No hay ese tipo de apuestas. Entonces, eso obviamente impacta también en el bienestar, ¿no? En la satisfacción de los profesores. Muchas veces los profesores lo único que hacen ahora, ¿no? Sobre todo los nuevos, están, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se les da ninguna alternativa para ver qué se hace. Y al final entonces ellos caen en la rutina, ¿no? Dictar clase y punto. Y ahí queda, ¿no? En algunas oportunidades se le dice, bueno, usted va a ser el tutor de una tesis, aunque eso también se ha suspendido, pues ahora ya para graduarse no hay la necesidad de hacer una investigación para el bachillerato. Entonces, eso queda muy como una carencia, ¿no? Con casos bastante aislados, personalizados, y no como una actividad eh, transversal, horizontal, dinámica, que aporta, etcétera, ¿no? Ujú. Listo, gracias profesor por su respuesta. A ver, la pregunta número 7. Continúa Andrés. Bueno, Ok.
¿Cómo percibe usted el nivel de apoyo que reciben los profesores en términos de formación y desarrollo continuo en la FCA? Ya ha mencionado un poco de esto, pero a ver si podría profundizar un poco más. Bueno, como saben, pues vivimos un mundo en donde el conocimiento es una necesidad permanente, ¿no? Desde que uno nace hasta que uno fallece, pues el conocimiento está ahí, ¿no? El profesor termina su carrera profesional, hace una maestría, ¿no? Trabaja en una universidad y puede postular a la universidad e ingresar o ser contratado, ¿no? Bajo esas condiciones. Entonces, esa, esa, ese camino del profesor, ¿no? Muchas veces no es apoyado por la universidad, por la facultad, ¿no? El profesor tiene que seguir estudiando. Nunca debe dejar de estudiar el profesor. Sobre todo el profesor, ¿no? Todo el mundo debe hacerlo, ¿no? Pero sobre todo el profesor. Entonces ya no es suficiente una maestría. Tiene que ser un posgrado, una especialización, un diplomado, un doctorado, un postdoctorado. Y además, no solamente en el ámbito peruano, ¿no? El profesor tiene que salir. Hoy día, pues, el tema de la globalización nos exige eso, ¿no? Y no solamente la globalización en todos los términos, sino también en los términos de geopolítica, ¿no? Cómo promover, por ejemplo, empresas de estudiantes que se vinculen al mundo, ¿no? Siendo un país con riquísimas materias primas, nosotros lo único que hacemos es exportar la materia prima y ahí queda, ¿no? Cuando nosotros formamos realmente profesionales para que puedan ser empresarios. Y eso muchas veces no se lo percibe así el estudiante. Lo único que busca es un puesto de trabajo, depender, ¿no? de alguna área en alguna organización y ahí queda, ¿no? Cuando realmente el estudiante debería promover su desarrollo empresarial, ¿no? A partir de pequeñas experiencias y luego puede ser una gran empresa, ¿no? Como es la experiencia de la mayoría de las empresas del mundo, ¿no? No han comenzado siendo grandes empresas. Llamémosle Adidas, llamémosle Ford, llamémosle relojes Rolex, ¿no? En el caso de Juan igual, ¿no? ¿Quiénes fueron los empresarios acá? Eran pequeños emprendedores, ¿no? Que desde niños, jóvenes, comenzaron a tener ese tipo de aspiración y aprendieron en su vida, ¿no? Y fueron transformándose sus negocios en grandes negocios, ¿no? Entonces, eso es creo que lo que falta por parte del profesor, ¿no? Darle esos elementos para que ellos promuevan justamente este tipo de competencias en nuestros profesionales, ¿no? En nuestros egresados. Claro. La facultad impulsar a los profesores, ¿no? Con su enseñanza de que sigan aprendiendo más para que de ese modo a los estudiantes también les llegue una buena educación y más, como dice, ¿no? De que piensen más en grande. Claro, por ejemplo, miren, el año pasado han ido, creo que 12 profesores a la Universidad de Bordeaux en Francia para poder estudiar un mes y medio, ¿no? Y tener con eso un grado. Pero más que el grado es el tema que ya comienzan a vincularse, a relacionarse con el mundo, ¿no? Claro. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Que el profesor tenga conocimiento, no solamente tener un diploma, un documento, que participó de un evento de esta naturaleza, sino lo más importante es que esos conocimientos, esa experiencia, esas técnicas traiga y la transmita al estudiante, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias, profesor. A ver, con la siguiente pregunta continuamos. Pregunta número 8. A ver, Ok, continúas. sí. Bueno, la pregunta 8. En la facultad de Ciencias Administrativas existen aspectos específicos, sean positivos o negativos, que impactan directamente en su motivación, ya hablando personalmente de usted, y por ende en su rendimiento y contribución como profesional.
Bueno, una motivación pues es la de hecho trabajar en la universidad más antigua del Perú, ¿no? Trabajar en la universidad pública más importante de nuestro país, en donde incluso San Marcos ya hace 2 años aparece pues con la universidad número 1 en el tema de investigación, etcétera, ¿no? Allá hay muchas motivaciones. Pero obviamente una de las motivaciones, y no solamente es en San Marcos, sino en toda la docencia universitaria pública en el Perú, ¿no? Son las remuneraciones muy bajas, ¿no? Comparadas con Ecuador, ni que hablar pues Chile y otros países, con Ecuador, por ejemplo, prácticamente un profesor auxiliar gana la mitad de lo que gana un profesor en Ecuador, ¿no? Entonces, eso es un tema también que distrae incluso en muchos profesores. Tienen que trabajar en 2 o 3 universidades para poder precisamente atender sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí creo que ha habido un descuido a propósito, me parece, ¿no? Con motivaciones extrauniversitarias también, a fin de promover otro tipo de educación universitaria, ¿no? La privada, sobre todo. Hace muchos años, 40, 50 años, un profesor en la universidad pública ganaba muy bien, ¿no? Viajaba mucho, tenía muchas vinculaciones. Eso un poco que se ha ido perdiendo. Y entonces esos temas tienen que ser discutidos, son temas ya estructurales. Pero por Claro, otro lado, como les mencionaba anteriormente, la facultad por lo menos está promoviendo que los profesores se capaciten, ¿no? Así como el año pasado fueron a Bordeaux, este año también van a ir a Bordeaux. También van a ir, creo, a algunas universidades, tanto europeas como americanas, sudamericanas sobre todo, para seguir capacitándose, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Acá hay, por ejemplo, muchas instituciones que pueden permitirnos capacitaciones en diferentes áreas, ¿no? A fin de que el profesor vaya actualizando y vaya involucrándose en cómo mejorar su desempeño, ¿no? Y eso debe ser financiado, pues, por la institución, por la claro, faltaría impulsar un poco más ese aspecto. Bueno, pasando a la siguiente pregunta ya con mi compañera Nayeli. Listo. La pregunta número 9. ¿Considera que las capacitaciones entonces contribuyen de manera significativa en su desarrollo académico como pedagógico? Claro, claro. Como ya les comentaba, ¿no? La, el mundo ahora exige que las personas estén permanentemente capacitándose, incrementando sus conocimientos, ¿no? Más ahora que el mundo cambia a una velocidad bastante extraordinaria, ¿no? Ujú. Entonces, el profesor tiene que estar en esa dinámica, ¿no? De tal Claro. manera que no solamente en el tema de capacitación científica, tecnológica, sino también en el tema pedagógico, ¿no? En el tema de las comunicaciones interpersonales, las relaciones interpersonales, alumno-profesor, profesores, en fin, eso debe ser un tema central, permanente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estamos capacitándonos los profesores con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y Sí. eso estamos seguros que va a impactar en la mejora en su desempeño docente. Entonces, esos temas tienen que ser más dinámicos, tienen que ser más promover este tipo de actitudes de los profesores, pero el problema pues es que a veces muchos profesores no pueden asistir a estos eventos porque tienen otras responsabilidades, ¿no? En Ujú. otras instituciones, entonces eso obviamente impide. Pero si el profesor se dedicaría exclusivamente a San Marcos, obviamente esto de ahí sería de repente de más impacto, ¿no? Claro. Impactaría de una manera mejor. A ver, continuamos con la pregunta número 10.
la cual dice, considera que las condiciones de los servicios y el equipamiento con los que cuenta la facultad son beneficiosos para la adaptabilidad al cambio acerca de los docentes. Ujú. Bueno, ahí como ya creo que hemos mencionado bastante, hay muchas necesidades, ¿no? Sí. Muchas necesidades. Hay, por ejemplo, no hay espacios donde los profesores pueden estar permanentemente, como existe en muchas universidades, ¿no? Cualquier universidad, usted se va a la Universidad de Buenos Aires, el profesor tiene un espacio, ¿no? Donde él está ahí atendiendo a sus alumnos, tiene un horario, ahí hace sus trabajos, prepara sus clases, califica, atiende a los estudiantes, se reúnen entre profesores, etcétera, ¿no? Acá no, el profesor no tiene espacio, ¿no? Lo que hace es venir a la hora de clase, imparte la clase y de ahí se retira. Y punto, ¿no? Entonces, no hay espacios para poder realizar todo tipo de actividades, incluyendo unas actividades pues, de alimentación, de refrigerio, no tenemos, por ejemplo, ¿no? Y eso entonces no crea las condiciones para que el docente comience pues a tener una mayor estancia en la universidad, ¿no? Claro, y trabaje en un espacio en donde se sienta más a gusto, ¿no? Claro, Así es. profesor. Por ejemplo, respecto a servicios y equipamiento, también nos podemos referir a, por ejemplo, la ventilación de los lugares, los ventiladores, equipamiento en funcionamiento, los microondas, que, bueno, algunos recién se están habilitando. Por ejemplo, un microondas se ha habilitado, si mal no me equivoco, este verano, pero los ventiladores, algunos siguen sin funcionar, a veces las redes de internet fallan o no llegan a algunos salones. Eso también afecta no solo a los estudiantes, sino también a los profesores. Por ejemplo, pasar un momento, ¿no? 2 o 3 horas o en un salón sin buena ventilación también afecta al desarrollo de la clase y al rendimiento tanto del profesor como de los alumnos. Así es. Sí. Claro. Bueno, y finalmente pasamos a la última pregunta, que es cómo perciben los profesores la implementación de tecnologías educativas y herramientas digitales en la facultad. ¿Cómo percibe usted la implementación de estas tecnologías? Bueno, no sé si ustedes han conocido, pero por ejemplo en este ciclo de verano, se interrumpió la posibilidad de subir material a, a las redes, ¿no? Claro, Sí. Nos han cortado la el posibilidad almacenamiento, claro. del almacenamiento, entonces ahí hay y a veces uno va y bueno, pues el equipo que tenemos ya es a veces obsoleto, insuficiente, es decir, hay realmente muchas necesidades. En los laboratorios, hay algunos. En el caso del laboratorio, por ejemplo, hay laboratorios que son ya con máquinas relativamente pues, antiguas, ¿no? Entonces hay realmente muchas carencias, ¿no? Y deberían de comenzar a trabajarse estos temas para implementar estas tecnologías, ¿no? Que realmente se conviertan pues en herramientas digitales, ¿no? Para que tanto el docente como el estudiante y también la parte administrativa puedan desempeñar un papel de acuerdo a lo esperado, pues, ¿no? Siendo, vuelvo a repetir, la universidad, pues, decana de nuestro país, ¿no? De América, ¿no? Ajá. Y Claro. tratar de que la facultad, pues, ¿no? Hagas todo de mejor manera. Sí, ya hay un tema también que tal vez no le hemos referido, pero fíjense lo que pasa, ¿no? Nosotros como facultad, de acuerdo a las políticas internas de la universidad, tenemos un programa de posgrado de mucho impacto, ¿no? Tenemos casi 2.000 estudiantes, ¿no? Y entonces ellos pagan. Y eso nos permite captar recursos como facultad. Entiendo que el año pasado se han captado algo así como 17 millones de soles por ese tipo de actividades. Y eso la administración central lo utiliza en otras cosas, ¿no? Cuando la política es de los 17 solamente te llevas el 10% administración central y el resto se debe invertir en la generadora de recursos, que en este caso es la facultad. Sí. Pero miren, de esos 17 se llevan 1.700.000, ¿no?
y debe de quedar 15, y de los 15 solamente nos dan 8. Claro, la administración como que trataría Claro, de entonces, mejorar en ese aspecto, ¿no? Una administración más transparente de los recursos claro, económicos. claro, pero aparte de eso, de acuerdo a las políticas, eso no es adecuado, eso es ilegal, porque internamente las políticas establecen que el resto tiene que dedicarse 100% a la facultad. Entonces, nosotros tenemos recursos para implementar algunas cosas, ¿no? Pero cuando se hacen los requerimientos, no se atienden, ¿no? Claro. Entonces, eso impide, obviamente, tener pues una facultad innovadora, una facultad dinámica, pero además ese edificio, miren ustedes, es un edificio insuficiente, ¿no? Que no tiene ni siquiera ascensor, fíjense ustedes. Sí. Técnicamente no se puede implementar un ascensor ahí. Tendría que ser en todo caso un ascensor externo, pero para todas las necesidades que tenemos, no podemos nosotros atender. ¿Podríamos ampliar las vacantes en pregrado? Por supuesto. De posgrado, igual. Pero ¿y dónde van a ir a estudiar? ¿Dónde van a desarrollar sus actividades? Los estudiantes, los profesores, los administrativos incluso, ¿no? Sí. Entonces, miren ustedes en el sótano, ¿no? Ahí tenemos un espacio que es un almacén de la unidad de economía, ¿no? Entonces, un almacén, no tenemos un almacén en la facultad suficiente para poder, pues, depositar ahí todos los bienes que tiene la facultad, ¿no? Entonces, eso obviamente impide la posibilidad de desarrollar. Nuestra facultad realmente podría ser una gran facultad, ¿no? Una gran facultad, pero no tenemos, pues, esa posibilidad de hacerlo. Sí. Bueno, eso sería todo por la entrevista de hoy, profesor. Ya, Muchas gracias ok. por su opinión. Ha sido de gran Sí, ayuda. ok, Listo. ya. Muchas gracias. Muchas gracias. José y Nayeli, Sí. Sí. o Nayeli. Nayeli, profesor. Ah, ya, entonces yo le puse un poco de francés, Nayeli. Bueno, Luego, entonces. muchas gracias. Que tenga un buen día. De igual manera.